Antes de iniciar, me gustaría invitarte cordialmente a que te suscribas en nuestro canal, a que le des manita arriba y a que lo compartas con tus amigos y con tus seres queridos. Recuerda que podemos hacer que información útil y provechosa llegue a cada vez más seres humanos. ¿Has sentido que las situaciones te rebasan? Tanto que se corta tu respiración, hace que te suden las manos, que te tiemblen las piernas y que te sientas bloqueado. ¿Sabes a qué le tienes miedo? ¿Te gustaría saber qué hacer cuando surgen estos síntomas? Ciertamente, de todas las emociones que ha vivido el hombre, la más común y probablemente la más juzgada y al mismo tiempo la menos entendida es precisamente el miedo. El miedo es una emoción con la que nacemos. Todos sin excepción sentimos o hemos sentido miedo. En su intención más elemental, el miedo nos ayuda a protegernos del peligro o amenazas y a actuar con cautela. Sin embargo, la mayoría de los miedos que vivimos son irracionales o tóxicos y nos limitan en nuestro potencial. ¿Qué tal? Te saluda Fabián Martínez. Y ya lo sabes, esto es mucho más que un programa. Es un estilo de ser y crear armonía en la vida y en los entornos. Si te gustaría conocer la otra cara del miedo, te invitamos a que permanezcas aquí por unos minutos con nosotros. Bienvenidos al podcast Semillas de la Felicidad, el podcast de psicología positiva y ciencia de la felicidad. Para poder tener una vida que valga la pena, es menester alimentar el conocimiento de sí mismo, conocer y gestionar la mente y las emociones, refinar cada día la relación que se tiene con uno mismo, aprender a seguir nuestra palabra y afianzar nuestro lugar en la vida y en el mundo. En el podcast Semillas de la Felicidad te ayudamos de 3 diferentes maneras. En primer lugar, compartiendo la información de primera línea de los temas de la felicidad, la psicología positiva y mindfulness. En segundo lugar, poniendo al alcance de tu mano un resumen gratis de nuestros talleres de semillas. Y en tercer lugar, brindándote claves prácticas para que puedas ejercitar y llevar tu vida al siguiente nivel. Recuerda, con Semillas de la Felicidad, tú eres el artista y tu vida, tu obra maestra. Aceptar al miedo como aliado nos permite ser flexibles ante la adaptación. Si no sintiéramos miedo, podríamos morir antes de cruzar una avenida. Por tanto, más que verlo como un error o fallo, podemos verlo como una emoción que por desconocimiento no hemos atendido. Recuerda que no hay miedos anormales, solo miedos no escuchados. Y hay muchas preguntas que podemos hacernos del miedo. Por ejemplo, ¿qué te está impidiendo conseguir lo que deseas? O, ¿cómo puedes aprender a reconocer lo que te detiene? O, ¿cuáles son tus miedos y realmente qué estás haciendo para poder manejarlos? Y hay una que es de lo más interesante. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? El miedo es un sentimiento que no es fácil de reconocer, y menos frente a otros, dado que conlleva el que los demás puedan calificarnos de cobardes o débiles. Si lo mostramos, podríamos ser tachados de infantiles o inmaduros, con el temor de que puedan aprovecharse de nosotros. Además de que al hacerlo de alguna manera estaríamos reconociendo que hemos fallado. A mí me gusta ver al miedo como un maestro y que tiene como objetivo primordial el desafiarme a romper mis propios límites y así poder ser aún más libre
y conseguir que emane una mejor versión de mi persona. Sin duda, al enfrentar al miedo, se conquista uno a sí mismo. Como decían por ahí, es una prueba sí superada, que te permitirá afianzar tu autoconfianza y autoestima. Así que al miedo también podemos verlo como una oportunidad de crecimiento que te permitirá salir de tu zona de confort. Ya lo dijo alguna vez el pintor Van Gogh: si escuchas una voz que te dice que no puedes pintar, pinta, y esa voz acallará. Y para seguir conociendo y familiarizándonos con el miedo, podemos decir que el miedo se puede resumir en 3 frases. La primera: creer que no tendré lo que quiero. La segunda: creer que ocurrirá lo que no quiero. Y la tercera: el perder aquello que tengo. El no querer atender un miedo es como tener a un huésped en la sala de espera de nuestra casa. No se va a ir. Con nuestra imaginación alimentamos sospechas del daño que podría hacernos. Y lo peor de todo es que solemos soslayar el que es un amigo que nos ha traído un regalo. El miedo es una emoción necesaria. Y mucho más que eso, nuestro compañero de buena parte del recorrido de vida. El problema en sí es de dosis. Si se nos pasa la dosis, podemos vivir pánico o ansiedad generalizada. Podemos aquí mencionar los 2 tipos de miedo. El primero es el miedo con fundamento, también se le conoce como miedo racional, y se presenta cuando estamos viviendo una situación objetivamente peligrosa que nos prepara y que nos ayuda a protegernos. El otro es el miedo sin fundamento, también se le conoce como miedo patológico, y este se presenta cuando surge el estímulo o síntoma no peligroso, eso sí, temido, y que puede desaparecer cuando nos alejamos de la situación o conseguimos que el síntoma desaparezca. Y es sin fundamento porque estamos viviendo emociones que no son acordes a la situación que se vive, creando una realidad distorsionada, dado que desde un punto de vista objetivo no se trata de algo que debamos temer. Es esta famosa expresión que conocemos todos, de ver moros con tranchete. Cabe decir que estos miedos patológicos obedece su aparición a factores que tienen que ver con desconocimiento, por ejemplo, reacciones fisiológicas que nos son desconocidas y que pueden ser incómodas o desagradables, aunque no peligrosas, como una bajada de presión o una hiperventilación. También se presentan por cierta predisposición a ser vulnerable con tendencia a exagerar, malinterpretar o tener una visión catastrófica. Y aquí recuerdo una chica que me acusó de acoso simplemente por haberle invitado a tomar un helado. ¿Cómo ven? También se dan estos miedos por el seguir modelos equivocados, principalmente relacionado al modo de encarar la vida que tuvieron nuestros primeros modelos, que generalmente eran nuestros padres. Y antes de terminar este bloque me gustaría mencionar los efectos del miedo en el cuerpo, que se dividen en efectos físicos y patológicos. Dentro de los efectos físicos podemos mencionar la dilatación de la pupila, la tensión muscular,
la taquicardia asociada al bombeo de la sangre hacia los grandes músculos, la sobrerrespiración y dificultades de concentración. Si lo principal en estos momentos es centrarnos en el escape, de poco serviría detenernos a razonar. Si nos está persiguiendo un oso, no tiene caso que nos estemos preguntando por qué camino nos iremos. Dentro de los efectos psicológicos, el agobio mental inicia y nos causa malestar. El estado de alerta que se precisa es una respuesta que todos conocemos, es el estrés, pudiendo generar a su vez problemas de sueño o ansiedad generalizada. Y si con el tiempo todo esto se vuelve incontrolable, se vuelve crónico, también se pueden generar problemas de autoestima debido a que nos sentimos incapaces de controlar la situación. La frase de la semana. En la frase de la semana tenemos una frase que dice: un barco en el puerto es seguro, pero no fue para eso que se hicieron los barcos. Esta pequeña joya de frase se le ha adjudicado al escritor Paulo Coelho, aunque también se le ha adjudicado a la científica Grace Hopper. Y bueno, pues para seguir tenemos este texto maravilloso de Marianne Williamson que dice: nuestro miedo más profundo no es que seamos rechazados. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos más allá de toda medida. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad la que nos asusta. Nos preguntamos: ¿quién soy yo para ser brillante, encantador, talentoso y fabuloso? En realidad, ¿quién eres para no serlo? Tú eres hijo de Dios. Tu papel de ser pequeño no le sirve al mundo. No hay nada sabio en hacerse pequeño para que otras personas no se sientan inseguras cuando están cerca de ti. Nacimos para manifestar la gloria de Dios que está dentro de nosotros. No está solo en algunos de nosotros, está en todos. Y cuando dejamos que nuestra propia luz brille, inconscientemente le damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. Cuando somos liberados de nuestro propio miedo, nuestra presencia automáticamente libera a otros. Y entramos de lleno a la sección de las claves prácticas, así que toma nota. La primera clave práctica es reconocer al miedo, verlo claramente, ponerlo sobre la mesa. También se le conoce como aceptación. Recuerda, se vale decir, es preciso decir, tengo miedo. La segunda clave es atrevernos a accionar. En definitiva, el no quedarnos paralizados. Atrevernos a accionar significa hacer algo. Y la tercera clave es mantener tu respiración consciente y estable. Recuerda que cuando perdemos la estabilidad, lo primero que se pierde es el ritmo respiratorio. ¿Y qué diría el miedo si fuera una persona y nos encontráramos con ella? Nos diría algo más o menos así.
Estoy aquí para regular lo grande que puedan ser tus pasos, para facilitar el que asientes tu seguridad, para ayudarte a anticipar el futuro. Estoy aquí para recordarte que puedes pasar de una vida rutinaria a una vida emocionante. Si me escuchas con atención, puedo hacer crecer tu confianza y libertad. Soy el mayor aliciente para que asientes el que tu casa está en todas partes. En resumen, En el episodio de hoy, recordamos que el miedo, más que un enemigo, es una emoción positiva cuya función es protegernos o prepararnos para accionar, teniendo en cuenta que si no sintiéramos miedo, con mucha facilidad moriríamos por actitudes temerarias que tendríamos prácticamente en cualquier momento. Señalamos que el problema con el miedo es cuando va ganando terreno y empezamos a inventar peligros donde originalmente no los hay. Comentamos la dificultad que tiene el miedo de ser reconocido, por el mismo temor de que nos tachen de cobardes, de débiles, de vulnerables. El reconocerlo podría ser indicador de que hemos fallado, y no es tan sencillo reconocerlo. Por ello se hace difícil. Y aquí podemos decir, a manera de clave práctica también, aquello que han recomendado nuestros ancestros, que vayamos cada vez más transformando los qué tal si a los hay que. ¿Qué tal si no me sale? ¿Qué tal si no llego? ¿Qué tal si hay tráfico? Hay que aprenderlo, hay que levantarse temprano, hay que llevarlo a cabo. De diversas formas podemos darnos cuenta que el problema no es el miedo, sino la actitud, aquello que hacemos con él, que generalmente es evadirlo, cuando podríamos observarlo, escuchar lo que nos quiere decir, conocerlo mucho más de cerca. Puntualizamos que existen dos tipos de miedo: los que tienen fundamento, también conocidos como miedos racionales, y los que son sin fundamento, llamados también irracionales, cuya principal distinción es la objetividad del peligro real. Lo más importante de todo es estar muy conscientes que estamos viviendo un miedo y en lo posible estar muy conscientes también que hacemos lo necesario para que el miedo no vaya tomando el mando. Recuerda que más importante que imagines lo catastrófico que pasará, es mucho mejor que visualices lo que vas a perder si dejas todo igual. Nuestro compromiso es poder co-crear de la mano contigo ese mundo al que vale la pena pertenecer. Recuerda que la mejor forma de decir es hacer. Si te ha gustado este programa, te invitamos a que lo pongas en práctica y que nos compartas de qué manera te ha sido provechoso. Si te ha gustado este podcast, te invitamos a que te suscribas a nuestros diferentes canales y que lo compartas con aquellas personas a las que creas que le puede ser de utilidad. Nos vemos en la próxima emisión.